Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, Nuestra Historia. Hoy para hablar de la Expo, pero lo vamos a hacer de una manera habitual en nuestro programa, repasando un poco la historia de esta feria a través de los hombres que soñaron y que pensaron en esta exposición. Así que le agradecemos muchísimo que nos haya recibido y que nos dé su tiempo don Roque Fleitas, miembro de la Asociación Rural del Paraguay, está en la Comisión de Historia, así que quién mejor que él para contarnos, además una persona que está en esta organización desde los inicios. Pero ya hablamos de eso. Antes que nada, el saludo, don Roque. Gracias por recibirnos, realmente un gusto para nosotros. Igualmente para mí, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar un poco con los documentos en la mano. ¿De quién fue el sueño de la Expo, don Roque? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se pensó en otras épocas que había en la región? ¿Cómo surge esta idea? Le voy a leer un parrafito de esta obra mía. Dice así: 1987, así nació la Expo. Corría el año 1987, cuando el día 7 de septiembre, en una recepción en la Embajada del Brasil, con motivo del grito de Ipiranga, se encuentran Robert Carísimo, presidente de la ARP, y Ubaldo Scavone, presidente de la UIP. Este pregunta a Robert Carísimo si le podía prestar o alquilar las instalaciones de la ARP para realizar la exposición industrial. A lo que contesta Robert Carísimo: palabras más, palabras menos, todo, ¿verdad? ¿Y por qué no hacemos juntos una exposición ganadera e industrial? Así nació la Expo. O sea, de la charla entre Scavone y Carísimo. En la Embajada del Brasil. Surge la idea de hacer. Así es. El predio de la ARP ya era de la ARP. Ya era de la ARP. Ya era la ARP y se realizaban las exposiciones y durante la Expo, las reuniones y hasta la asamblea en los galpones, que fueron prácticamente las primeras construcciones que tuvo este predio. Esto se empieza a hablar entonces en el 87, pero la primera Expo no aparece hasta el 88. Así es. Estas conversaciones, ellos también dijeron de que iban a someter a consideración de sus respectivas directivas para que tenga el apoyo y llevar adelante la idea, tanto la ARP como la UIP. Y así fue que por la primera Expo, entendiéndose por tal el esfuerzo conjunto ARP-UIP, se realiza del 16 al 31 de julio de 1988, hace 30 años. Ahora, que no hay que confundir con la Exposición Internacional de Ganadería, que se inició 7 años antes y que fue realizada hasta 1987 solamente por la ARP, sin la UIP. Era solamente de ganado cuando eso. La primera era solo ganado, digamos. No, había también maquinaria y todo eso, vehículos. Pero no participaba la UIP. No, la UIP no. Le decía, don Roque, que nosotros tenemos los archivos de ABC que cumplió más de 50 años, pero obviamente el tiempo que estuvo cerrado no hay documentos, ¿verdad? Pero sí tenemos fotos del 89. Sí. Le quería mostrar acá justamente una de las primeras fotos para que usted pueda ver desde arriba. Sí, una vista aérea. Una vista aérea. Sí. ¿Cambió mucho de aquel entonces esta parte? Y cambió bastante porque antes no había estos caminos internos, por ejemplo. Era todo de tierra al comenzar. Y porque todos nosotros lo hacíamos allá en el fondo donde estaban los corrales. Y a este lado se tuvo que trabajar para la Expo, para darle ya una figura diferente, vamos a decir. Y esos primeros años los stands tampoco eran con tanta inversión de estructura y demás, ¿verdad? No podía luego porque había una cláusula que decía que al terminar en los 15 días la Expo tenía que desmantelarse todo y dejar
como si nada. Tampoco era propietario o tenía opción siquiera para utilizar el año siguiente. Entonces las cosas eran, se hacía lo más endeble posible, vamos a decir, para desarmarlo todo después y usarlo durante 15 días. Era para que aguante 15 días y no más. Y no más. Una vez extraordinariamente se postergó por lluvia. Llovió prácticamente una semana. Entonces se postergó por 8 días. Pero si bien los industriales no tenían problemas, los ganaderos sí teníamos problemas porque se estresaban mucho los animales ya en 22 días, que es diferente de hacerle alcanzar 15 días. Así fue. Claro, porque el origen de todo esto es una muestra animal para... Claro, para claro. De premiar las mejores razas, el mejor ganado. Sí, todo a través de jurados de calificación, nacionales e internacionales, extranjeros. Yo creo que, claro, el ambiente también era muy distinto en el sentido que esto era la ruta era apenas una doble vía, ¿verdad? O sea, no había periódica. Ahora 4 carriles, 6 carriles, mejor dicho. Anualmente nosotros teníamos que recurrir a la Municipalidad de Asunción, que nos atendía muy bien cuando estaba el general Pereira sobre todo, y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que nos arreglen las calles que conducían aquí, especialmente Artigas, primer presidente, y esta calle que pasa enfrente o avenida, que realmente se llama, por ley de la nación, Troperos de la Guerra del Chaco. Ah, este es el nombre... Ese es el nombre oficial. ¿Le decimos Chaco nosotros? Sí, ¿verdad? Troperos de la Guerra del Chaco. Y todo el mundo le llama Traschaco a pesar de que no pasa a través del Chaco. Yo voy a incorporar, don Roque, voy a tomar ya tu enseñanza y voy a decirle ahora. Sí, la avenida Troperos de la Guerra del Chaco. Así se llama. Bueno. Es por ley de la nación, no estoy diciendo yo nomás. ¿Por qué te parece que prendió en la gente a nivel popular, por ejemplo, la idea de la Expo? Y yo creo porque aquí se encuentra de todo. Se encuentra de todo y para comer, para ver animales, máquinas, autos. Y la gente lo que quiere es siempre encontrar renovación. Y ese es el trabajo que la Expo tiene durante todo el año, de tratar de que vaya innovándose las cosas para no aburrir a los demás. Claro, porque convengamos que es un lugar que viene gente de toda condición social y económica sobre así todo. Es. Y aprovechando las vacaciones de invierno, vienen las criaturas todas que vengan uniformados y con su responsable, entran gratis y recorren todo. Acá tenemos les quiero mostrar otra de las tapas de ABC, suplemento especial. Esto es del lunes 31 de julio de 1989. Dice: con éxito se clausuró la Expo. Sí, esa es la segunda Expo. La del 89. La segunda Expo. ¿Te acuerdas algo de esto, don Roque? Ahí se ve un poco lo más grande la fotografía. Sí. El ruedo central lleno. Sí. Y la premiación ahí también, ¿verdad? Así es. Qué lindo. Pasó mucho tiempo, ¿eh? Pasó mucho tiempo. Bueno, son 30 años. 30 años. Nosotros tenemos aquí una galería de fotos. Y estas, por ejemplo, porque tenemos cualquier cantidad de fotos en nuestro archivo, en nuestra biblioteca, pero o no tienen fecha o no tienen explicación de qué es. Y no podemos utilizar. Pero esto que ustedes saben. La fecha por lo menos. ¿Verdad? La fecha por lo menos. Si alguien me habló de que nos darían copias, nosotros vamos a implementar eso. Eso está caro mío, está caro de la comisión. Acá tengo otra de las noticias. Esto es del 27 de julio de 1989. La Expo hizo revivir al Festival del Lago, dice. Ya te muestro, dice, con la presencia de importantes personalidades. Ministro de Turismo del Uruguay, José Villar, dice también. A ver qué más. Se dio inicio a lo que a la edición del Festival del Lago, que estuvo vinculada también a la Expo en ese año.
Sí, que se le ve puede a alguno ser. de los cantantes que estaban. Te muestro ahí la fotografía, don Roque. Sí, sí, Ahí. sí. Ah, sí. Y después un miércoles con sabor a domingo y los paseos, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿A quién recordás de los dirigentes como los... Bueno, ya nombraste a dos, ¿verdad? El caso de Carísimo Sí. por la... No, yo le voy a dar todo quiénes eran los dirigentes de aquel Pero vos entonces. a quién recordás así en especial en la época. Bueno, yo le recuerdo a los miembros de la Comisión Coordinadora Central, que estaba integrado por la UIP, por la ARP y por la UIP. Acá tengo todos los nombres, yo les recuerdo a todos. Algunos, desgraciadamente, ya nos dejaron y otros siguen vivos. Tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a hacer ¿Cómo un no? cortecito, don Roque, y Muy te bien, pido muy paciencia bien. porque ya volvemos para charlar más, ¿te parece? De acuerdo, de acuerdo. Breve corte y ya volvemos. Muy bien, seguimos nosotros aquí en Tu Historia y Nuestra Historia hablando hoy con don Roque Fleitas. Él es de la Asociación Rural del Paraguay. Estamos hablando de la Expo y un poco de la historia de esta muestra que arrancaba en 1988. Nosotros, como explicábamos, también tenemos documentos desde el 89, porque ustedes saben que el diario de ese color estuvo cerrado durante la dictadura, el final de la dictadura de Stroessner. Así que queremos hablar con don Roque para que nos cuente un poco más de aquellas vivencias de época, de las primeras ediciones de la Expo. Te preguntaba mi compañera de trabajo, ¿por qué julio? ¿Por qué no eligieron una temporada veraniega? A veces muchísimo frío acá en la Expo, pero tiene una explicación eso. Sí, bueno, cuando nosotros nos pusimos a trabajar ya después de que hubo el acuerdo entre los presidentes y las respectivas comisiones directivas, uno de los trabajos que nos encomendó el presidente fue averiguar por todos los medios posibles, aquí y en el extranjero, en qué época llovía menos en el Paraguay. Y todos coincidieron, o la mayoría por lo menos, en que era julio. Y se hizo en julio, y siempre se hizo en julio, hasta ahora, porque después vino que las vacaciones de invierno coincidían también con la Expo. Entonces, ya nos es muy difícil cambiar esta fecha, salvo que se cambie la fecha de las vacaciones de invierno, Claro. cosa que es difícil, y también encontremos otra fecha o otro mes en que llueve menos. Era la época del calendario Bertoni, Sí, todavía, que ahora está distorsionado totalmente. pero antes se usaba mucho como referencia. Sí, era la Biblia. Era la Biblia, ¿verdad? Notable. Así es, así El mismo. pronóstico del tiempo del día a día en los canales a veces fallaba, pero el Bertoni era lo más Sí, preciso. sí, así mismo. Don Roque, y siempre en general fue exitosa la Expo, ¿verdad? En cuanto a convocatorias sobre todo. Sí, siempre. Que fue justamente cuando se llegó al acuerdo de hacer en forma conjunta y llamarle Expo. Está esta resolución. Ah, se acordó también el nombre, digamos. Se acordó, acá dice, artículo primero, esto es del 14 de febrero de 1989, antes de la segunda Expo. Dice, la ARP y la UIP constituyen la entidad Expo, con una participación igualitaria, etcétera, etcétera. Y acá están las firmas de los presidentes y los secretarios. Esto se llama Expo a través de los documentos desde 1989, desde el 14 de febrero. Pero anteriormente ya siempre era conocida como Expo. Estoy leyendo también acá y le mostramos una publicación Sí. donde habla de este año se exportará por $1.000 millones, dice la edición del diario de ese color del 16 de julio del 89. Y también acá aparece algo interesante, que es algo que después con el tiempo se fue volviendo cada vez más importante, al menos para nosotros los periodistas. Sí. Presidente Rodríguez llegó sin protocolo. La Expo también se convirtió en eso, ¿verdad? En un escenario donde la gente espera qué va a decir el presidente de turno. Sí. ¿Y qué van a decir las autoridades de la ARP y la UIP al presidente? Sí,
Y la ARP tiene esta característica que no participa en política. Política gremial sí, y realidades nacionales. Y se constituyó un poco en un lugar donde la gente escucha lo que quiere escuchar, porque le es simpático lo que se plantea, porque son necesidades reales. Y tal es así que nunca se apoyó ningún partido, ningún movimiento, absolutamente. Si bien ha habido políticos de alto calibre, vamos a decir, en la rural, una vez que tenga cargo, el mismo estatuto prohíbe ya la inclusión. Pero son conscientes de la expectativa que genera lo que va a decir el presidente de la rural, por ejemplo, Sí. al presidente de turno, porque Así es. a veces le han bajado línea muy fuerte también, ¿verdad? Sí. Con respecto a la seguridad, por ejemplo, en algún momento. Sí, siempre se tocan los principales problemas que afectan a todo el país, no solamente a la ganadería y no solamente a los socios de la rural, sino a todo propietario de animales vacunos o equinos y otras especies también. Veo acá otra de las fotografías, dice, de la tapa ABC también, del suplemento especial, final feliz en Mariano Roque Alonso. Esto es del 30 de julio del 89, Sí, que era la segunda Expo. sí. Dice, el éxito acompañó en la realización de este certamen que duró 15 días, dice. Más de 1 millón de personas vieron la vitrina comercial más grande instalada en Roque Alonso y que volvería a repetirse en 1990, cuando eso todavía no era seguro por lo visto que se iba a hacer cada año. Sí, pero se firmó el contrato también que establece ya la continuidad por 5 años. Por 5 años. Y después se fue renovando por sucesivos acuerdos. Les quiero informar yo de que eran autoridades de la Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay en aquel entonces, el presidente don Robert Carísimo, vicepresidente primero Conrado Papalardo, vicepresidente segundo Oscar Guido Vallejos, secretario general Alberto Spinzi, secretario de coordinación Roque Fleitas, tesorero Guillermo Holz, prosecretario general Ernesto dos Santos, prosecretario de coordinación César Rodríguez, protesorero Germán Guerre. Los conocí a todos, algunos fallecieron de esta comisión directiva central. Don Roque, desde ese primer tiempo, ¿ustedes estimaban que iba a ser un éxito así de esa cantidad de gente por el tema de estacionamientos, de comidas, de bebidas, o en algún momento sobrepasó, digamos? No, iba sobrepasando. Entonces, nosotros al terminar la expo siempre hacíamos una reunión que se llamaba de autocrítica. ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué escucharon? ¿Qué no gustó? ¿Qué quiere la gente? Y en fin, ahí se decía, tenemos que ampliar el estacionamiento. Esto ya no da. Y así se fue ampliando y se sigue ampliando con empedrados allá al fondo. Y aumenta la cantidad de vehículos posibles. Un tiempo llegamos a tener este predio de previsión social como lugar de estacionamiento, como si fuera un anexo, una sucursal del nuestro, porque ya no cabían la gente. Los socios, socios. Acá estoy viendo también una publicación de ese mismo año. Sí. Y dice Miss Expo 89, se llama Nado Sabe. Recordando un poco la elección, ahí estamos. Sí. Ahí vas a poder ver dónde. Sí, veo. Sí, esto se hace anualmente. Siempre se hace Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Son en general de personas que están trabajando acá en la Expo, ¿verdad? Generalmente trabajan en algún stand normalmente. Y entonces se les invita para participar. ¿Y los shows musicales fueron desde el comienzo también estos grandes shows que hacen ahora? Sí. Después, un tiempo, vinieron varios años estas motos voladoras, vamos a llamarle, que saltaban una rampa
al vacío y después caía sobre la otra rampa al otro lado. Increíble, parecía que iba a llegar todo de cualquier manera sobre la segunda rampa. Pero no ocurría eso. Yo creo que en todo este tiempo, ¿usted recuerda alguna edición especial de la Expo? Como la más sorprendente, la mejor. ¿O recuerda si No, las Expo casi fueron todos más o menos iguales. Más o menos iguales, tratando, como digo, de aumentar lo que se necesitaba, como los estacionamientos, y traer artistas internacionales que gusta a la juventud. Y así, se trata de superar año a año y evitar caer en lo de siempre. Acá tenemos una fotografía también que se publicaba cuando se estaban anunciando los preparativos. Y ahí se ven un poco los stands como eran. Sí. Exactamente. Como les dije, esto es casi todo medio provisorio. Porque antes desaparecía eso, ahora hay construcciones. Esto es, ahí está la fecha, vamos a ver bien, de el 3 de julio, era cuando la previa, digamos. Sí. Ahí se ve la fotografía de los stands, claro. Sí. Dice un aspecto de los numerosos stands que se construyeron, dice, aceleradamente Marino Roque Alonso, para la Expo Internacional de Agricultura, Ganadería, Industria y Servicios, que se inaugurará el 15 de este mes. Mucho de Carandahí cuando eso en aquella época la fabricación de los stands. Exactamente. Y ahora todo material, hormigón. No, ahora ya es diferente. Hay edificios aquí que corresponden a los expositores y que cuestan millones. Después nos ayudaron mucho siempre también las dos grandes instituciones hidroeléctricas, Itaipú y Asunetá, que pusieron su stand acá y, en fin, tenían variados números internamente y, en fin, fue un cambio. Don Roque, tenemos que hacer una pausa más. ¿Cómo no? ¿Nos permite? Un breve corte y ya volvemos. Seguimos nosotros aquí hablando de un poco de la historia de la Expo, de la Asociación Rural del Paraguay, de la UIP, con don Roque Fleitas, que es de la Comisión de Historia de esta asociación. En unos días muy particulares en los que ustedes saben, la familia de ABC ha pasado por un muy duro momento con el fallecimiento del director Aldo Zucolillo, y en instantes vamos a recordarlo al director de este medio también en la voz de compañeros de trabajo que tienen testimonios cercanos al director que falleció el sábado pasado, y que por supuesto todo el trabajo un poco de esta semana, de estos días, está teniendo esa marca del recuerdo y un poco también la dedicatoria al fundador de este grupo de medios. En el día es un poco complicado para nosotros, don Roque. No, comprendo perfectamente. Acá estamos viendo otra fotografía porque nos queda poco tiempo. Tenía unos nombres más que quería comentar, don Roque, de gente que participó en todo esto. Solamente la primera comisión coordinadora central, que estaba integrada por coordinador general fue Alberto Spinzi, que luego fue presidente de la Rural. Coordinador general adjunto fue Nicolás Lutol, y los directores por la ARP en Relaciones Públicas estaba don Ernesto Santos, ya fallecido. En Finanzas estaba Roque Fleitas. En Técnica, Miguel Fanel, fallecido. Y en Servicios adjunto, Guillermo Holos. Esos son los que... Fue la primera gente que soñó con esto, digamos. Y sí, fuimos los que tratamos de ejecutar lo que se necesitaba hacer. Y para la ARP era un gasto, era un gasto, esto una forma de ganar plata también. No, era una inversión, pero que también dejaba sus resultados para realizar los trabajos gremiales. Estos 4 nombres que yo le acabo de dar de la Rural están en una plaqueta de bronce en el Paseo Central, donde están los monolitos. Ustedes pueden verlo ahí.
Que son los primeros, La primera comisión coordinadora central. Bueno, está usted también, ¿verdad? Estoy también. Pero, Así es. importante decirlo. Lo está viendo, Roque. Satisfacción en la Expo con la Subsecretaría de Ganadería, decía también. Ayer surgieron los primeros campeones, algo que también para el mundo de la ganadería es muy importante, la premiación de ese Claro, claro. Lastimosamente yo no pude obtener hasta ahora un campeonato durante la Expo. Pero antes de la Expo, nosotros organizamos en el año 1980 la primera exposición de Nelor y cuarto de milla. 2 razas nomás. Pero traíamos todos los cuartos de milla y todos los Nelor que había en el país. Y en la segunda, el año 81, sí le tocó a un padrillo mío ser gran campeón de esa Expo. El cuarto de milla. Sí, pero no en la... ¿Nunca ganaste acá? No, ¿Nunca? Acá no. Premios sí, premios sí. Y el Primer tráfico de influencia, premio. Roque, tenemos que presionar. No, presión no hay acá. No anda. Lo pudiste ganar. Hubo anécdotas con los animales acá, de animales que se escaparon, de algún tipo de recordado. Sí, hubo. Una vez saltó la valla donde estaba un toro y se escapó y había tanta gente que era más o menos como un San Fermín de España. Y la gente le filmaba, corrían detrás de los toros, etcétera, etcétera. Fue un desastre. Por acá hay una gran cantidad de animales siempre, Y ¿verdad? hay una anécdota. Un amigo mío dijo que había venido acá, pero se fue a otro lado por lo visto. Después cuando volvió a su casa, le dice, ¿de quién era el toro ese que se escapó? Bla, bla, bla. ¿Qué toro se va a escapar? Bueno. Dejemos ahí, sin el nombre del protagonista. No, por supuesto. Don Roque, gracias por su tiempo. Queríamos conocer un poco la historia de cómo surgió esto. Ya sabemos cómo se inició la charla, la idea de las primeras personas que apostaron a esto, para recordar un poco y saber que esta muestra tanto ha crecido, pero pocas veces hablamos de los orígenes de ella y no queríamos que se pierda eso en el tiempo. Sí. Perfecto. Yo estoy muy agradecido también y estoy a las órdenes, cualquier otro tema que ustedes quieran tomar, me avisan y yo voy a prepararlo con mucho gusto, por televisión, así mano a mano, o como ustedes quieran. Gracias, don Roque. Muy amable de su parte. A las órdenes. Cerramos Gracias a esta usted. parte del programa nosotros, hablando un poco de la rural, de la Expo, como le decimos, y su historia, para luego sí ya volver a esta semblanza que les decíamos con motivo del fallecimiento de nuestro director Aldo Zucolillo, a quien queremos recordar en la voz de compañeros de trabajo. Parte final de nuestro programa de esta noche de miércoles. Y para cerrar, como lo veníamos anunciando, queremos escuchar el testimonio de algunos compañeros de trabajo, gente que forma parte de la familia de ABC Color, una familia que sufrió la pérdida del director, ni más ni menos, y que ustedes habrán visto en medios, en varios medios colegas, distintos homenajes, comentarios, repasos sobre la vida del señor Aldo Zucolillo. Así que ese análisis está, el análisis empresarial, periodístico. Nosotros queríamos conocer un poco el lado humano desde la mirada de gente que lo conoció en la faena periodística en ABC. Así que les dejamos con eso, con el recuerdo de compañeros de nuestro director Aldo Zucolillo. Ocurrió en el año 2011. El director era un gremialista, él fue presidente durante mucho tiempo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el gremio de los propietarios de diarios. Y ese espíritu hizo que cuando le planteé en una ocasión que ABC sea anfitrión de una reunión de la Federación de Periodistas Deportivos de América, aceptara con agrado, al punto que en la jornada inaugural, que fue en el edificio Herrera, en el salón auditorio que hay allí en ese bloque,
aceptó estar en la ceremonia inaugural y en un momento en el que correspondía presentarles a las personas que componían esa organización que en ese momento y ahora también está bajo mi presidencia, comencé por orden jerárquico. Entonces le presenté el vicepresidente primero, el señor Enrique Montesinos de Cuba. Lo saludó el director correctamente. El vicepresidente para el área de Centroamérica, Norteamérica y Caribe, el señor Moisés Ábalos de Nicaragua. Lo saludó también correctamente y lo miraba atentamente. El secretario general es el señor Gerardo España de Ecuador, que en ese momento estaba presidido por Rafael Correa, y lo saludó también. Y en ese momento, cuando iba a continuar después con las demás personas que estaban presentes, me mira y me dice: pero Gabriel, esta organización suya está hecha solamente para periodistas de países de izquierda, me dice. Bueno, y todos echaron a reír. Ustedes saben de que el director tenía una firmeza en cuanto al espíritu democrático y hacía un pregón permanente acerca de cómo debían conducirse los gobiernos, ¿verdad? Y justamente de estos tres países estaban, y algunos siguen estándolo, en esos regímenes que son cuestionables en cuanto a su apertura democrática. Entonces, en ese momento, a pesar de que era una ceremonia absolutamente protocolar, no olvidó sus principios y los dejó fluir en ese comentario. Y después, una vez que terminó la ceremonia, departió con todos acerca de la realidad de cada uno de los países, y eso no fue un obstáculo como para que pudiéramos apreciar y beneficiarnos de la solidaridad y del espíritu de cooperar con iniciativas de ese tipo, y sobre todo cuando hay compatriotas que están vinculados en eso, ¿verdad? Así que recuerdo muy bien ese momento porque me sentí medio incómodo en el primer instante, pero igualmente después pudimos aprovechar su presencia. Dirigió unas palabras a los que estaban allí presentes y todos quedaron muy admirados acerca de su personalidad, del conocimiento que tenía acerca de todas las cuestiones que ocurren en América y en el mundo. Y hasta ahora, en estos días en que les comuniqué la infausta noticia, ellos se sintieron muy conmovidos por haberlos conocido personalmente y haber disfrutado de su amabilidad y de su hospitalidad aquí en el diario ABC Color. De que quiere estudiar, incondicional, todo lo que quieran estudiar, algo que tenga que ver para mejorar profesionalmente, ¿verdad? Cualquier cosa lleve, ¿cierto? De querer pretenderse estudiar para ser un director de esto, hasta yo quiero ser un excelente cocinero o cocinera. Lo que quieran estudiar, la empresa apoya a toda la gente que quiere estudiar. A mí lo que más me impactó de su personalidad es su rigidez, su firmeza, lo cual no significaba que él haya sido una persona áspera. Él tenía un trato muy amable, pero siempre con firmeza, es decir, dando a conocer sus principios de una manera firme, clara, concisa, y que dejara bien claro cuál es su pensamiento. Es decir, que no andaba con rodeos, y eso yo creo que le facilitó mucho. La gente ya lo empezó a conocer, quienes trataron con él mucho tiempo, y sabían exactamente qué tipo de comunicación podían establecer con él, donde difícilmente se hubiera quebrado alguna decisión o algún principio suyo simplemente por caer bien con alguien. Obviamente que él tenía también su lado muy sensible, y yo recuerdo que él personalmente se encargaba durante muchos años de entregarles algunos regalos a los hijos de funcionarios que presentaban las libretas con buenas calificaciones de sus hijos en el colegio, y había unos premios, principalmente del libro, porque él insistía que los libros no muerden, y se los decía a los chicos en el momento de entregarles esos premios, y tenía un trato en el que uno veía una personalidad no habitual en él, por la circunstancia específica de este tipo de acercamiento con los chicos, y que fue un premio que durante mucho tiempo motivó a los chicos escolares, a los alumnos, hijos de funcionarios, y que es un don especial que él tenía en ese contacto con los menores de edad. Yo lo conocí personalmente a él en un brindis que se hizo por la reapertura del diario ABC
en marzo de 1989. Se hizo en un restaurante que está en la zona de Itán Ramada. Y allí tuve la oportunidad de saludarlo por primera vez, porque mi acercamiento a la empresa fue a través de Luis Alberto Mauro, que en ese momento era el jefe de redacción, y en esa oportunidad lo pude saludar y me dijo hijo de tigre, que es una expresión que él usaba cuando había un descendiente de algún periodista de más edad que participó de la época anterior, de la pionera en la que estuvo mi padre, y recuerdo muy bien esa expresión, donde fue un saludo corto, pero fue la primera vez que tuve oportunidad de verlo cara a cara, que para mí temblorosamente pasé ese momento, porque yo lo veía él con una imagen casi inalcanzable, y pensaba incluso de que a lo mejor iban a transcurrir mis días aquí en el diario sin tener la oportunidad de llegar hasta él, pero fue esa primera vez. Después hubo otras en las que siempre demostró su afecto por la memoria de mi padre y sobre todo respeto al trabajo que nosotros iniciamos en aquel momento hace más de 29 años. El director para nosotros era, yo digo que él no veía de repente como su hijo cabezudo de repente. Él nos vio acá crecer, porque yo estoy hace 21 años, ¿verdad? Desde chico nos vio a todos acá formarnos como profesionales. Pero él, las cosas que nos decían era de repente, cosas como que un viejo le va a decir a su hijo, cosas simples como cañear, porque a él le gustaba muchísimo la pesca, y nosotros somos pescadores. Cómo teníamos que cañear para el dorado, qué tipo de carnada teníamos que usar, que la morenita con raya no es buena, la otra morenita. Cosas simples no decía. Jugábamos truco. Él nos decía, ¿cuánto están jugando? 1000, 2000, 3000, jefe, le decía, porque no es nada. No, alcohol y plata no. Jueguen a 100, 200, 300 para no pelearse, nos decía. Él a veces nos visitaba, ¿verdad? Cuando había un torneo de truco, siempre él estaba por ahí. Y con respecto a la pesca, te cuento una. Estábamos en Villa Florida, yo me moví a pescar mucho a Villa Florida. Y nos vamos con un amigo, camioneta, lancha. Bajamos ahí que frente a la casa, él es donde es más lindo para bajar ahí en Villa Florida. Bajamos la lancha, estábamos ahí mientras ordenamos, él sale. Nosotros estábamos en una lancha linda. Él sale con una lancha de aluminio, con un motor de 15 HP chiquitito, él y el cuidador de su casa. Su colillo se iba con una bermuda, casi transparente tan vieja, sin remera. Y cuando yo le digo a mi amigo, ahí se va a mi jefe, le digo. ¿Quién? Me dice. Don Acero, le digo, el director. No puede ser ese Don Acero, me dice. No puede ser ese Don Acero. Nosotros con esta lancha y él con esa lancha. Ese es Don Acero. Y ahí pasa él con la lancha, compañero, me dice, y pasa. Y era Don Acero, le digo. Y él se había sacado 2 surubí y nosotros vamos a venir con 3 mandí, vamos a venir, porque él era un winner. En la pesca era un winner. Yo hace 5 años estoy en el diario. No tuve así un trato demasiado personal con él ya porque poco o nada le solía ver, pero las pocas veces que pude estar con él me impactó la personalidad que tiene principalmente y la calidad de persona que tiene. Además de que ya me hablaban de él, ¿verdad? Yo no podía comprobar, pero lo comprobé en las pocas veces que estuve con él. Yo tengo una situación muy particular en el diario, que es que soy instructora de Zumba también en el diario. Y una de las anécdotas es que él pidió que se haga un espacio artístico y yo soy una de las que organiza el espacio porque soy la instructora y sí o sí bailamos, ¿verdad? Lo que sí que una vez nos tocó bailar un tema muy conocido ahora que se llama Viajando Hoy, que es de tierra adentro. Y yo dije, bueno, vamos a poner algo de música paraguaya y bailamos. Él siempre acompañó los espacios artísticos y ese día en particular él llegó y se puso a aplaudir así como nunca. Yo me emocioné muchísimo porque le vi muy emocionado a él también. Y aplaudió con tanto ímpetu que yo por poco me puse a llorar, ¿verdad? Y se acercó a nosotras, se tomó fotos.
y nos dijo que sigamos adelante. Incluso hizo una broma diciendo, bueno, si el diario se vuelve a cerrar, ya sabemos a qué se van a dedicar, nos dice, ¿verdad? Y cosas así, y eso por un lado, y el tema de que me comentaron que después de esa presentación, él solicitó que si hay algún espacio o algo así de algún evento, que me tengan en cuenta, que es algo que yo me enteré por terceros, pero me emocionó muchísimo, sinceramente. Sí, él nunca tuvo problemas para nada, incluso además de que yo tenía clases de Zumba, yo traía, por ejemplo, instructores de afuera y él se iba y miraba las clases de repente, él participaba y se ponía a aplaudir. Realmente una cosa que de repente no cualquiera hace, ¿verdad? Porque las clases son espacios de pausa activa y nunca vas a encontrarle al dueño del medio o del holding, en este caso, que venga a involucrarse o a apoyarte o a darte palabras de aliento. O sea, para mí fue muy impactante, realmente. O sea, no creo que haya otra persona como él. Eran a las 11 de la mañana, si es que la memoria no me falla, y llega el ministro Antonio Tuco Sucolillo, cuando es ministro de Industria y Comercio del gobierno del general Andrés Rodríguez. Y llegó con su viceministro cuando es Ubaldo Escabone. Y me buscaban a mí, a Ramón Casco. Y a mí me sorprendió un poquito porque no estaba el director, no estaba Aldo Sucolillo en su oficina. Entonces, igual me dijeron que los atendiera y entramos en la antesala de la sala del director, de la oficina del director. Me sentaron ahí y Antonio Sucolillo, ministro, entonces estaba enojado con la manera en que yo encaraba las coberturas sobre Itaipú. Lo concreto es que me dijo muchas cosas, ¿verdad? Me cuestionó, me criticó. Y de pronto, cuando yo dije, bueno, estoy perdido, perdí mi trabajo, ese era mi pensamiento. Cuando yo ya daba la cuestión por finiquitada y yo con mi liquidación en la mano, suena el teléfono, sale la ordenanza de la dirección y me dice, señor Casco, el director está en el teléfono, quiere hablar con usted. Y le digo al ministro, permítame, el director me llama, tengo que atenderlo. Y me dice, sí, vaya. Me voy y le atiendo y me dice, Casco, así me solía decir, soy Acero. Y sí, director, le digo, atiéndalo al ministro, con deferencia, con amabilidad, fíjese que ya tiene edad. Y después hace una pausita y me dice, pero no le dé pelota. Esa anécdota recuerdo, obviamente cuando me dijo eso, de nuevo me sentí seguro, ¿verdad? Como te decía la vez pasada, se me abrió el cielo de nuevo. Y bueno, después creo que estuvimos media hora más y se retiraron ellos. Lo concreto es que yo seguí trabajando. Si ustedes se fijan en la línea editorial de ABC, él incluso estuvo en Brasilia cuando el 26 de abril de 1973 se firmó el Tratado de Itaipú. Y fue ABC la primera en alertar a la población que el tratado contenía cláusulas muy riesgosas para la soberanía de la República del Paraguay. Incluso en 1973 hay editoriales que tienen actualidad a hoy, 2018. Entonces, lo que hizo fue él, cuando se reabrió ABC, buscar un periodista que trabajase en el tema y que siguiese el tema. Y afortunadamente en esa exploración me encontraron a mí, que yo, es cierto, cubría para el diario Hoy, luego para el diario Noticias, lo concerniente a las actividades de Yacyretá y Itaipú. Entonces vine, mi formación era incipiente, obviamente trabajé con muchos genios del sector, aprendí de ellos y con la insistencia del director, hoy puedo decir, ¿verdad?, que soy un testigo privilegiado de los hechos que ocurren en Itaipú y Yacyretá. No un especialista, un testigo privilegiado. Y creo que los testigos aprenden de tanto ver. Bueno, yo, Diego, entré al diario en enero del 2010, hace 8 años y medio. Y en el 2011 había postulado ya una beca a una maestría en periodismo a través de la Fundación Carolina de España. Y había hecho todo el proceso de postulación
Y bueno, me convocaron a la entrevista, fui y me entrevisté con el director de la Fundación Carolina, un español que se llama el doctor Alfredo Moreno. Y me hizo una entrevista normal, una entrevista de beca, ¿no? Y al final de la entrevista me dice, ¿qué pensás de Aldo Zucolillo? Me dice. Y mira, no tengo mucho trato con él, pero creo que es un buen señor, le digo yo, ¿verdad? Que siempre está presente en la redacción, nos ayuda, nos habla. Tenía 1 año y medio yo en el periódico, no tenía mucho trato con el señor Zucolillo, ¿no? Y me dice, has pasado la prueba, me dice. ¿Y por qué? Le digo. Yo soy el compañero de casa de Aldo Zucolillo, me dice. ¿Qué? Le digo. Me dice, sí, nosotros cazamos palomas en el Chaco. Y yo vengo cada año a cazar palomas en el Chaco con Aldo Zucolillo cada vez que hay superpoblación de palomas, me dice. Y ahí yo salí impactado porque había hecho todas las pruebas, ¿no? Y después me entero que era un amigo de años del señor director. Y bueno, como 1 mes después o 2 meses después, yo no le había comentado nada. Y 1 mes después, más o menos, eso fue en junio del 2011. Y en septiembre de 2011, 3 meses después, me llama el doctor Alfredo Moreno desde Madrid y me dice, bueno, Juanito, te han concedido la beca. Y le he dicho a tu jefe, le dije a tu jefe que te llevaste la beca, pero él te va a avisar. Así que cuando te llame a su oficina, poné cara de póker y decí y sorprendete. Y bueno, efectivamente me llama al día siguiente el director, me voy a su oficina que tenía la ex Martel en ese momento porque estaba con las obras del Shopping Mariscal, ya en esa época. Y me dice, muchas felicidades, señor Cárcena, me dice, muchas felicidades por la beca. Y me trataba de manera muy seria y me dice, usted tiene los recursos para irse, me dice. Y no, director, yo soy hijo único, le digo, mis padres dependen de mi salario. Considéralo pagado el salario, me dice. ¿Necesitas algo más? Me dice. Vas a tener frío seguramente, vas a tener tal cosa. Me dice, lo que necesites, envíame en un correo. Y yo dije, bueno, seguramente hice por cumplir o lo que sea. Y efectivamente envié el correo porque necesitaba y no me faltó absolutamente nada. Durante todo el 2012 estuve yo en esa beca y me confesó después cuando regresé que él siempre quiso tener un periodista becado de la Fundación Carolina porque su amigo, Alfredo Moreno, le decía, che, ninguno de tus periodistas está postulando a la beca y los que postularon no quedaron y entonces él estaba muy contento por eso. A mí, en el aspecto educativo, no te puedo decir, Diego, que no me faltó absolutamente nada. Si vos te ibas con una propuesta referente, por ejemplo, a la publicación de un libro o querías estudiar, él no te negaba absolutamente ningún recurso económico. Toda la gente que trabaja en ABC TV es un periodista. Es un periodista. La chica que limpia el piso es un periodista. Tiene que estar observando. Todos nosotros tenemos que salir a la calle con un radar arriba de la cabeza. Todo el mundo es periodista. Y les ruego que ustedes ejerzan esa libertad de participar como periodistas en un medio de comunicación. Y jamás ordenó que se escriba algo que él quería. Me acuerdo, te cuento esto como última anécdota, me acuerdo que una vez hicimos una investigación de los famosos Panama Papers, ¿verdad? Donde estaban empresarios. Y bueno, y siempre venían las amenazas, te llamaban las partes implicadas y te decían, mira que yo le conozco a Aldo Zucolillo, le voy a llamar y voy a ordenar que pare esto. Pero siempre son amenazas, ¿verdad? Porque realmente si el que hace eso no te va a avisar, directamente le va a llamar a Zucolillo, ¿verdad? Y efectivamente uno de ellos lo hizo, le llamó a él y él no estaba muy interiorizado del tema y me llama y me dice, este señor es muy amigo mío, me dice, quiero saber qué hizo. Y director, figura un documento, hizo tal cosa, tal cosa. ¿Usted lo calificaría como corrupto? Me dice. Sí, director, le digo. Publique, me dice. No tenga miedo, publique. Lo que yo pensé que era la llamada
típica y clásica de publicar, por favor, controlá esto, mi amigo, ¿verdad? Era totalmente lo opuesto. Era publicar la corrupción. Y esa es la experiencia que yo te puedo contar, Diego, en los casi 9 años que tengo en este medio. Existe libertad absoluta, chicas, muchachos, en este ambiente. Nadie, ni el director, le puede hacer torcer la opinión de ustedes.